Estudiantes de química, cordial saludo. El Renacimiento lo conocemos como un movimiento cultural de Occidente en los siglos XV y XVI, en el cual paralelamente las ciencias alcanzan grandes avances. Leonardo da Vinci hace hermosos dibujos, hermosas pinturas como la Mona Lisa, la Despeinada y el Vitruvio. Estudió botánica, anatomía. Acá podemos ver cómo estudiaba el ser humano. Tenemos un feto dentro del vientre y él era la forma como él lo contemplaba. Además es curioso porque la gente normal escribe de izquierda a derecha. Él lo hacía en sentido contrario. Además estudiaba anatomía con cadáveres humanos, lo cual era prohibido en esa época. También es de reconocer para la ciencia, para la mecánica, las famosas máquinas que inventó, las cuales tenían ejes con rodamientos y engranajes en paralelo, y como acá podemos observar este rodamiento que es en ángulo, lo cual es considerado como una super innovación para las máquinas. Además tenía muchos sueños, muchas ideas que no logró realizar. Una de ellas era la de poder volar, imitar a las aves. La alquimia reinaba por aquella época, pero Paracelso, un médico y químico suizo, de alguna manera empezó a darle final con el inicio de la medicina médica, a la cual llamaron iatroquímica, en la que se manifestaban procedimientos enfocados más al servicio de la gente que al conocimiento y al enriquecimiento propio. Recordemos que la alquimia tenía como ideales que transmutar los metales en oro, obviamente para enriquecerse. Paracelso trabajó en procesos de fermentación, de destilación y en la preparación de medicamentos para la sífilis a partir de elementos como el mercurio y el azufre. Por aquella época el mercurio era un metal utilizado de una manera muy cotidiana, y muchos años después se llegó a descubrir que es un metal supremamente dañino, nocivo para el ser humano. Paracelso acuñó la famosa teoría de que un verdadero médico debe ser también filósofo, astrónomo y teólogo. Es decir, él como médico veía el cuerpo como algo físico, algo mental, algo espiritual, lo que hoy conocemos como medicina holística. Dedicó buena parte de sus investigaciones al estudio de la botánica y con ello a la homeopatía. Y formuló el enunciado del principio de similia similibus, que más o menos quiere decir que lo similar cura lo similar, además dependiendo de la dosis del medicamento. De allí la famosa frase célebre de que la dosis hace el veneno. Baja dosis no es tóxico, alta dosis demasiado tóxicos. Aunque Paracelso trabaja los compuestos orgánicos, no tiene mucha comprensión de ellos. Pero tendría que pasar un buen tiempo para que en el siglo XIX un señor alemán, Friedrich Wöhler, descubriera
la forma de hacer artificialmente urea. La síntesis de la urea se realizó en 1828 y es cuando se empieza a definir verdaderamente el campo de lo vital, del orgánico. Con esto se puede decir que nace la química orgánica. Un físico alemán, Michael Faraday, muy conocido por sus famosas leyes de electrólisis, es quien descubre un hidrocarburo aromático en 1825, al cual llama benceno, y cuya estructura muchos años después, 40 años después, podría comprender el químico alemán Friedrich Kekulé. Cuenta la historia que Kekulé tuvo un sueño en donde veía una serpiente arrastrándose y entonces es lo que se llama la rotación de los dobles enlaces del benceno. Obsérvese la posición de los dobles enlaces acá en la posición A y acá en la posición B. Para Kekulé le pareció que lo más sencillo era, para no estar preguntándose en dónde está ubicado el doble enlace, simplemente denotarlo con un círculo en el centro. Más adelante, hacia 1836, de forma accidental, Edmund Davy descubre el carburo de hidrógeno. El carburo de hidrógeno es un combustible que sería usado para la iluminación. Miren ustedes, esta lámpara eran las lámparas que adornaban los hogares de esa época y también el alumbrado público. El acetileno, acá como lo muestran, lámpara de acetileno, que es el que ellos conocían como carburo de hidrógeno, también fue muy querido porque producía temperaturas, con la combustión producía muy altas temperaturas, y que es algo que hoy todavía se utiliza como lo que comúnmente llamamos soplete, que tienen en los talleres de mecánica, de ornamentación. Pero realmente quien vino a ser más comercial el acetileno fue Marcellin Berthelot. Él también en su laboratorio sintetizó el etanol, pero hizo práctica y casi que cotidiana la producción de acetileno, de tal manera que tomaba carburo de calcio encerrado en un recipiente. Para evitar que el gas escapara, le agregaba agua, se producía el acetileno y como residuo quedaba el óxido de calcio. Con la comprensión de esta síntesis, finalmente es como acá empieza la historia de los alquinos. El acetileno es la representación por excelencia de los alquinos. Acá tenemos la fórmula general, aunque esta fórmula se aplica a los compuestos que tienen carbono e hidrógeno. Es de reconocer que, así como en los alcanos, el número de carbonos, N, el número de hidrógenos era el doble, 2N, y para el caso de los alcanos eran más 4, recordemos, más 4. En los alquenos desaparecían dos enlaces. La fórmula general de los alquenos era el número de carbonos para hidrógenos, el número de carbonos multiplicado por 2. Y ahora para los alquinos vienen, este 2 implica 2 hidrógenos menos. De tal manera que el número de hidrógenos es siempre el doble del número de carbonos en los alquinos. Los alquinos pues tienen como característica el triple enlace. 1, 2, 3 enlaces entre dos carbonos. Entre dos carbonos. Ya habíamos hablado inicialmente
en la primera guía, que central hay un enlace que se llama sigma, la letra griega sigma, que es el que tenemos acá. Este es el enlace, este eje, y es un enlace bastante fuerte. Los enlaces que giran alrededor del enlace fuerte sigma se llaman enlaces pi. Y pues acá podemos observar que tenemos carbono, carbono y los dos átomos de hidrógeno. Esta es la estructura del acetileno, o para nosotros, de acuerdo a la IUPAC, llamado acetileno, etino, perdón. Devolvámonos acá un poquito. Es bien importante tener en cuenta acá que para el compuesto etino es el nombre que nos da la IUPAC. Sin embargo, si uno va a una ferretería y, por ejemplo, pregunta si se tiene acetileno, todo el mundo le dice a uno correctamente, sí tenemos los reactivos para preparar el acetileno. Pero si uno va y pregunta por los reactivos para preparar el etino, ténganlo por seguro que nadie va a decir que conoce el etino o que tiene idea de cómo se pueda preparar. Vamos a mirar algo de nomenclatura de alquinos. Acá tenemos una estructura en forma de bolitas que tiene 1, 2, 3, 4. En esos 4 átomos de carbono hay en los dos de la mitad un triple enlace. Entonces, es importante decir ese triple enlace en qué carbono está ubicado. Por ejemplo, acá podríamos numerar 1, 2. Entonces, en el carbono 2 estaría el doble enlace. O si contamos en el sentido contrario, 1, 2, ese 2 es el que tiene el triple enlace. Entonces, para escribir el nombre decimos 2, la posición del triple enlace, triple enlace, y como son 4 carbonos, but, con la terminación ino, 2 butino. Acá tenemos un compuesto algo más complejo. Entonces recordemos cuáles eran las reglas para escribir los nombres de los hidrocarburos. La idea es contar primero la cadena más larga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien, ese podría ser la cadena más larga. Miremos otra posibilidad. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cualquiera de esas dos posibilidades es correcta. Pero siempre tenemos que mirar en que lo que tomamos como cadena principal, si tiene adyacentes, no deben tener bromos, cloros o dobles o triples enlaces. Por eso siempre la cadena principal debe tener los dobles y los triples enlaces como cadena principal. En este caso tomemos la que está totalmente lineal de manera horizontal. ¿Qué se hace? Se enumeran los carbonos por el lugar donde estén más cercanos los triples enlaces. Entonces, observemos que acá en el carbono 1 hay un triple enlace, mientras que si contáramos de derecha a izquierda, los triples enlaces están muy lejos. En este caso, 1, 2, 3. El primer triple enlace está en el carbono 4. Entonces, la forma correcta es de izquierda a derecha. Entonces, hay 8, de tal manera que decimos que es un octa. Octa para 8. Ahora, miremos qué adyacentes hay. En este caso, vemos que en el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 hay 2 adjuntos. ¿Cuáles? Un CH3. Entonces CH3, un carbono, un radical, metil. A ese mismo carbono hay
dos carbonos adyacentes, entonces 2-etil, radical etil. A partir de ahí ya podemos organizar el nombre de nuestro compuesto. 6-etil. ¿Por qué primero el etil que el metil? Se sigue un orden necesariamente alfabético. Entonces, 6-etil, 6-metil, 6-etil, 6-metil. Y damos la posición de los triples enlaces en el carbono 1 y en el carbono 1, 2, 3, 4, 1,4 octadino. Y no olvidemos que todos los números y palabras que escribimos siempre están separados por un guión. En este ejemplo tenemos una cadena de 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Pero miremos, si tomamos esta cadena lineal, observemos que en la ramificación que tiene, en el adyacente que tiene, hay un triple enlace. De tal manera que esta cadena no puede ser. Tiene que ser la cadena que contiene los triples enlaces. Miremos cómo sería la cadena. 1, 2, 3, 4, 5 y 6 carbonos. 6. Como es de 6 carbonos, hexa. Para 6 hexa. Ahora miremos qué adjuntos tiene. En el carbono 1, 2, 3, observemos que está este compuesto de 2 carbonos, que sería un etil. De tal manera que, ¿cómo nos quedaría? Que en el carbono 3 hay un etil y los triples enlaces están en la posición 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, 1,5 hexadieno. Acá hay un pequeño error, acá nos haría falta un guión. Miremos que si hubiéramos numerado la cadena en sentido derecha-izquierda, pues daría lo mismo, ¿no? El triple enlace, miren, estaría en el carbono 1, 2, 3, 4 y en el carbono 5. De tal manera que numerando esta cadena en cualquier sentido, da exactamente lo mismo. Los ejercicios más frecuentes en nomenclatura es que le den a uno la fórmula y uno escriba el nombre, o como lo vamos a ver más adelante, que le den a uno el nombre y para que uno escriba la fórmula. Acá tenemos, estas dos estructuras son similares. Lo que pasa es que acá está totalmente desarrollada. Por ejemplo, vemos cada carbón tiene sus hidrógenos correspondientes para llenar los 4 enlaces. Siempre que miremos una estructura tenemos que estar totalmente seguros que todos los carbonos tienen 4 enlaces. Cojamos uno al azar, este carbono número 2, entonces tiene 1, 2, 3, 4. No puede haber ningún carbono que tenga menos de 4 ni más de 4. Acá en este caso, tomemos este carbono, tendría el triple enlace 3 y el enlace con el carbono de la izquierda serían 4 enlaces. Bueno, entonces, ¿qué vamos a mirar? La cadena. ¿Cuál es la cadena principal en este caso? Miremos esta, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No puede ser además porque miren, acá hay un triple enlace. Luego lo más seguro es que tenga que ser esta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 es un octa. Y miremos los adjuntos que tiene. El ideal de esta cadena es que la numeremos de derecha a izquierda. ¿Por qué? Porque miren el triple enlace. Está más hacia la derecha de la molécula, del compuesto, que hacia la izquierda. De tal manera que vamos a numerarla 1, 2, 3.
Obsérvese que este 3 es el que aparece indicando que el ino, la posición del triple enlace. Pero hay más cosas. Miremos qué hay en el carbono 1, 2, 3, 4, 5. Acá en el carbono 5 hay algo muy llamativo y es que está un carbono, pero ese carbono salen otros 2 carbonos. Es decir, a un carbono hay pegados 3 carbonos adicionales, pero no de manera lineal para que fuera un propil, sino que del primer carbón que se adjunta a la cadena salen 2 carbonos. A esa parte de la estructura la llaman iso. Acá podemos observar el iso. Y iso, como ustedes habrán de pronto escuchado en las leyes de la termodinámica, que creo que ya las están estudiando. Entonces, si hacemos un eje acá, en este sentido, un eje vertical, observamos que lo que hay a la derecha y a la izquierda es exactamente idéntico. Es como si hubiéramos colocado acá en la mitad de un espejo y viéramos las dos partes iguales. De tal manera que por eso lo llaman isometría. Entonces sería propil. ¿Por qué propil? Porque pro para 3 carbonos. 1, 2, 3. Y además observamos que en el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6 hay un metil. Acá en este caso, iso parecería que sería como un prefijo y que dominaría la letra para orden alfabético pro. Pero generalmente se maneja el iso como la inicial, la i, como inicial para el orden alfabético, de tal manera que primero está la i y después estará la m. Entonces tenemos 5 isopropil, 6 metil, 3 octino. La estructura que hay abajo es exactamente idéntica a la que está arriba, sino que está condensada. Tiene la misma información. Este carbono, número 1, ¿cuántos hidrógenos tiene? 3. Mírenlo acá arriba. 1, 2, 3. Miremos este carbono. ¿Cuántos hidrógenos tiene? Ninguno. Entonces acá, ninguno. Pero tiene 4 enlaces. Acá están 1, 2, 3 y 4 enlaces. Lo que les decía antes. Ahora nos están pidiendo que escribamos la fórmula y nos dan un compuesto. 5,5-dietil. Ese di o tri no figura para el orden alfabético. Acá, ¿qué es lo que está primando en el orden alfabético? La E de etil. Bueno, otra vez. 5,5-dietil, 2,27 trimetil, tri de los 3 metiles que hay, y 3 nonino. Lo primero que hacemos es mirar cuántos carbonos tiene la cadena. Non nos indica que son 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Perfecto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer después? Ubicar los adjuntos que tiene la cadena y en dónde los tiene. Entonces acá, por ejemplo, encontramos que en los carbonos 5 hay dos cosas. ¿Qué? Etiles. Entonces colocamos los dobles enlaces. Carbono 1, 2, 3, 4, 5. Como son 2 adjuntos que hay, 2 etiles, los colocamos en esta posición. 2, 2, 7. Entonces en el carbono 2 hay 2 adjuntos. Y finalmente en el carbono 7 hay otro adjunto. Entonces ya hemos colocado los enlaces de los adjuntos que hay a la cadena. Y el paso siguiente es colocar esos adjuntos. Entonces, en el carbono 2, me decían que había 2 ¿qué? 2 metil. Entonces, carbono 2, un metil. Y nos vamos para el carbono 7, otro metil. Metil. En el carbono 5 hay 2 etiles. Entonces, carbono 5, etil, 2 carbonos,
etil, 2 carbonos. Y finalmente, miramos la ubicación del triple enlace, 3 ino. Entonces acá está ya el triple enlace, carbono 1, 2, 3, triple enlace. Siempre que coloquemos la estructura, es bien importante indicar la cantidad de carbonos que hay con sus respectivos átomos de hidrógeno. Por ejemplo, en este caso de este etil, el carbono que se adjunta al carbón de la cadena tiene 2 y el terminal siempre tendrá 3. Todos los carbones terminales siempre tienen 3 hidrógenos. Vamos a mirar algo de propiedades químicas de los alquinos. Tenemos estas 4: hidrogenación, halogenación, oxidación y adición de hidráceos. Yo voy a dar un ejemplo de explicación de hidráceos, o también los llaman ácidos halogenados, porque son los ácidos que se forman con los elementos del grupo 7. Este compuesto, 1, 2, 3 carbonos, propino. Se le agrega ácido bromídrico. El ácido bromídrico, así como está acá, no haría absolutamente nada. Él se rompe en iones, hidrógeno positivo, bromo negativo, y atacan el triple enlace. De tal manera que de propino, ino, vamos a romper el triple enlace, quedando un doble enlace, y se nos formaría un eno, un propeno. Pero adicional, este bromo se ha adjuntado también a la cadena, se está adjunto acá en el carbono 2, por esto recibe el nombre de 2-bromo-propeno. Esta propiedad ya la habíamos visto en los alquenos. Si a este alqueno le seguimos agregando ácido bromídrico, se va a adjuntar otro bromo y se va a adjuntar otro hidrógeno, acá quedaría CH3, y también se rompería el doble enlace, de tal manera que esta es una forma de ir rompiendo dobles enlaces con la adición de ácidos y hidráceos, y de un alquino perfectamente podríamos llegar a un alcano. ¿Cómo se obtienen los alquinos? Acá tenemos 3 métodos, pero para el caso del acetileno, del etino, ustedes van a consultar 2. Ya por allá más atrás había una forma de obtenerlos. Entonces, acá para nuestro caso, vamos a mirar la obtención de un alquino a partir del acetiluro de sodio. Acá tenemos 1, 2, 3 carbonos. 1, 2, 3 carbonos. Propano. Tiene en el carbono 2, 1, 2, 2 cloros. Dicloropropano. Y este compuesto se llama ¿cómo? Amiduro de sodio. Tal vez no es muy conocido para nosotros. Un NH3 conjuntamente con 2 sodios. Acá nos hace falta la flechita y produce. Oh, no quiere escribir. Se le acabó la tinta. Bueno, que produce este compuesto. Observemos que acá en este compuesto tenemos que obtener un alquino. La única posibilidad de que esté un alquino es con este triple enlace. No había dónde más colocar el triple enlace. De tal manera que tenemos los mismos 3 carbonos, 1, 2, 3. Pero los 2 cloros salieron. ¿Para dónde? ¿Se fueron con quién? Con el sodio. ¿Qué formaron? Una sal. Y además formaron otro compuesto, NH3. Ustedes tienen como tarea, por favor, balancear la ecuación.
Obviamente no está balanceada, nomás miremos que acá hay 2 cloros y acá solo aparece uno. Algo pasó. Y además colocar los nombres a los productos. ¿Cómo se llama? Está bien sencillo. ¿Cómo se llama este alquino? ¿Cómo se llama esta sal? ¿Y cómo se llama el compuesto NH3? Bueno, estudiantes, muchos éxitos en todos sus trabajos. Por favor, la presentación del trabajo hace que el maestro lea con gusto y pueda evaluar. Pero cuando hay fotografías totalmente oscuras, en donde se observan cosas fuera del interés de lo que es lo que escribió el estudiante, se hace complicado evaluar. Entonces, por favor, como siempre, tomen fotografías del cuaderno. Del cuaderno no es hacer el trabajo en ningún otro medio. Con buena iluminación, de ser necesario recorten las fotos y adjúntenlas al derecho en un documento Word. Por favor, algo nuevo, cambiaron las fechas, ya no es un último día para entregar todo, sino que las fechas se programaron a lo largo de la semana. Miren cuáles trabajos tienen que entregar inicialmente para que ustedes puedan trabajar de alguna manera con más tranquilidad y sus trabajos envíalos al correo que acá nos aparece. Muchas gracias y muchas felicidades.